Es un caso de sinvergüenzas y de gentuza. Muchísimas gracias por conceder esta entrevista al Huffington Post. Y la primera pregunta, ¿cómo resumiría lo que está pasando en Madrid con el caso Mascarillas? Pues un placer estar con vosotros. Menos placer resumir qué es lo que ha pasado en Madrid durante las últimas semanas, ¿no? Que creo que es un ejemplo de desfachatez, de un uso ilegítimo e ilegal de los contactos personales y familiares por parte de algunos empresarios, un uso patrimonial de los recursos de todos, una estafa que no es una estafa a Almeida, es una estafa a la ciudad de Madrid, en la que de hecho Almeida y su gobierno tienen aún mucho que explicar. ¿Y qué ha pasado en el ayuntamiento para que haya habido comisiones de 6 millones de euros y que se puedan comprar pisos en Pozuelo, Mercedes, Lamborghinis, Ferraris? ¿Qué ha fallado? Lo primero, hay un problema moral, diría, en unas personas que en el momento más complicado de la pandemia, cuando todos nos estábamos encerrando en casa y viendo las noticias y asustados y preocupados y dolidos porque morían centenares de personas cada día en Madrid, había algunos que estaban pensando literalmente cómo arrimar, cómo poner el cazo para sacar dinero de ahí, ¿no? Yo creo que esta primera indignación moral tenemos que seguir manteniéndola porque hay que ser gentuza y hay que ser sinvergüenza para estar pensando en eso mientras los médicos y los auxiliares sanitarios en Madrid estaban haciéndose mascarillas con las bolsas de basura, ¿no? Y por lo tanto aquí no hablamos solo de la responsabilidad de los estafadores que estaban pensando en cómo llevarse el dinero, sino de los que por acción o por omisión han permitido que ese canal preferente termine en una estafa de 6 millones de euros para Madrid. ¿Debe dimitir el señor Almeida? Yo al principio fui muy clara cuando estalló este caso hace más de 2 semanas, hace unos ya 20 días. Pedí en ese primer momento un pleno extraordinario para que el alcalde rindiera cuentas. No me ha contestado en 19 días y para cuando me ha contestado lo que me ha pedido es que retire ese pleno extraordinario a ver si con eso conseguía zafarse de dar explicaciones ante el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Desde luego que no lo hemos retirado y que desde luego Almeida tendrá que dar explicaciones. Y lo que ha hecho Almeida durante estos 20 días ha sido tratar de echar balones fuera, tratar de cambiar el foco criticándonos a todos los demás, pedir responsabilidades a todo el que pasaba por allí y no asumir ni una sola de sus responsabilidades, cuando él era el que firmaba los contratos, él era el que llamaba a los comisionistas, él y su firma eran las que avalaban a los comisionistas en sus contratos. Y por lo tanto, hasta ahora, no solo me parece que ha pecado por acción o por omisión y que tiene responsabilidad en que nos hayan robado 6 millones de euros, sino que su actitud posterior, nervioso, iracundo, criticando a todo el mundo, metiéndose con todos los demás, es una enorme demostración de culpabilidad. ¿Es una operación de la izquierda, como dice él? Es la verdad, un esquema bastante clásico de dos personas que se aprovechan de su poder y de sus relaciones personales y familiares para acceder al dinero público. Yo no conozco a Luceño y yo no conozco a Medina. Tampoco el fiscal conoce a Luceño o conoce a Medina. A quien conoce Luceño y a Medina es Almeida, es a los restos de los concejales del Partido Popular, es al primo de Almeida y es a aquellos que les han permitido llegar al Ayuntamiento de Madrid. Hemos conocido también esos mensajes, ¿no?, en los que la señora Collado reconoce nos han estafado, ¿no? Habla con los comisionistas, lo que está usted diciendo, que la Fiscalía sí informa al Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento en ningún momento lo llevó precisamente a los tribunales, este caso. ¿Por qué? Porque estaba ocultando que entre medias estaba el primo de Almeida y los amigos y los vínculos del Partido Popular con este conjunto de aristócratas que viven de sus relaciones con el poder. Entonces, no solo ha habido, por acción o por omisión, un canal preferente para estos dos, sino que además Almeida activamente ha tratado de ocultar este caso, ha tratado de sepultarlo. Desde luego, no ha perseguido el destino de esos 6 millones de euros. Porque si fuera cierto que han estafado al Ayuntamiento de Madrid y Almeida y su gobierno no sabían nada, estoy segura de que al día siguiente de saberlo hubieran ido a una comisaría, hubieran ido a denunciar ante la Fiscalía que les habían robado 6 millones de euros. Pero eso no ha sucedido, y no ha sucedido porque Almeida sabe que con este caso se está jugando su carrera política. ¿Puede acabar este caso con la carrera política de Almeida? Está muy cerca de acabar con ella. Almeida lleva 3 años ya siendo alcalde de Madrid. No ha sido capaz de poner encima de la mesa una sola idea, un solo proyecto, una sola propuesta para la ciudad de Madrid que nadie vaya a recordar. La pregunta
normal, ¿no? Que podríamos hacerle a cualquier ciudadano si le paráramos ahora por la calle. Bueno, ¿qué recuerdas de la legislatura de Almeida, ¿no? ¿Qué proyecto para Madrid? No hay ninguno, absolutamente ninguno. Y además, así se ha pasado la primera parte de la legislatura y la segunda directamente se la ha pasado saltando de escándalo en escándalo, porque los últimos meses han tenido que ver única y exclusivamente con su pelea del Partido Popular y con cómo se han utilizado presuntamente las empresas públicas municipales para espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y desde el caso de los espías hemos saltado directamente al caso de las comisiones millonarias. Almeida lleva más o menos 6 u 8 meses achicando agua que le entra en el barco de un mandato que ya era un mandato perdido, pero que ahora va camino de ser un mandato hundido. Y eso, desde luego, puede tener consecuencias en una carrera política que nunca ha sido particularmente brillante, pero que ahora está en sus horas más bajas. Pero esto es una cuestión solo de pillos, según Feijóo. ¿Qué le parecen esas declaraciones que hizo el nuevo líder del Partido Popular? Es un caso, lo he dicho antes, de sinvergüenzas y de gentuza, porque solo así me parece que se puede calificar a quien está pensando en embolsarse millones de euros en la situación tan complicada que estábamos viviendo. Hay unas declaraciones de Medina que dice, con mucha tranquilidad además, dice... Puede que haya gente a quien no le guste, pero sí, yo me he embolsado 1 millón de euros por una llamada de teléfono. Una reflexión, ese dinero que viene de los impuestos de los madrileños, que lo tratan, ¿no?, por decirlo de alguna manera, gente que se autodefine como patriotas, y acaba fuera de España porque está matriculado el yate en Gibraltar y luego esos bonos por parte de Medina se fueron, ¿no?, a Países Bajos. ¿Qué reflexión hace sobre esto? Hay un dicho que dice, cuando algunos sacan la bandera, ten cuidado de llegar a la cartera. Pues desde luego este es un buen ejemplo de este tipo de patriotas de banderita que se ponen la banderita en la pulsera, pero lo primero que hacen es sacar el dinero fuera de España, matricular sus yates en Gibraltar, llevárselo a las cuentas bancarias de Andorra o, en el caso de Medina, a los 3 días del correo de Palasaca, el famoso correo Palasaca, pues una vez que llegó a la SACA no era España, la SACA era directamente Holanda, ¿no? Desde luego, ejemplo de patriotismo bastante discutible, ¿no? Que a lo mejor hay menos que echarle la palabra España a la cara a unos o a otros y más tomarse en serio lo que es tu país.